hacer los trámites que tienen que hacer, pónganse las pilas, no los dejen hasta el final. Vamos a comenzar esta entrevista con nuestro querido amigo Alberto Acosta Burneo. Arranque usted, don Alberto, sigue Ramiro, yo cierro. Perfecto, ratificarle el saludo al economista Acosta Burneo. Y aunque le parezca increíble, no voy a arrancar con el tema tributario de acá de nuestro país. Nos quedamos preocupados el viernes con el tema del comportamiento en los mercados bursátiles, la drástica caída del precio del petróleo por la presencia de esta nueva variante de la COVID-19. Entonces sí valdría la pena, yo sé que usted ya también actualizó la información del fin de semana a hoy, a esta hora, por la diferencia horaria que tenemos con los mercados internacionales. Y básicamente sí valdría la pena ver qué se puede proyectar en este último tramo del año con respecto a este tema y los efectos negativos para la economía del país. Economista, muy buenos días. Bueno, vemos que el precio del petróleo más bien le ha jugado a favor del país. Hemos tenido excelentes precios del petróleo. De hecho, el estimado para este año es que eso permita una renta adicional al Estado de alrededor de $1.600 millones, algo que no estaba planificado. Entonces, hemos tenido más bien un apoyo por el lado del precio del petróleo. Este reciente anuncio relacionado con la nueva variante del COVID, es muy pronto para saber qué impacto va a tener. Tenemos que evaluar, y eso los médicos nos dirán en su momento, el nivel de agresividad de esta nueva variante, qué tan contagiosa es, y dependiendo de eso, si es una variante mucho más contagiosa que las anteriores, mucho más letal que las anteriores, eso tendrá un efecto definitivamente en los mercados, cerrará muchos países nuevamente, entraremos en cuarentenas, con todo el impacto que eso tiene a nivel de menos demanda, caída en los precios de las materias primas, etcétera. Si es que por el contrario se termina definiendo, y después de los estudios se termina definiendo que esta nueva variante no es más letal que la anterior, entonces lo que veremos es más bien que ciertas medidas de restricciones aisladas conforme se va presentando los casos, y el impacto podría ser menor. En todo caso, es algo que tenemos que estar muy atentos. La última palabra no ha sido dicho todavía. Podemos tener desde impactos importantes de caída, si entramos a cuarentenas en el mundo, las caídas ahí sí de los precios de las materias primas serán importantes y tendríamos un efecto muy grave, hasta efectos mucho más leves si es que no se trata de una variante realmente mucho más peligrosa que las anteriores. Correcto, pero de pronto no tendrían efectos ya que nos complican aún más la vida para cerrar el ejercicio fiscal 2021, por ahí veo el asunto, ¿no? Sino que más bien, dependiendo del comportamiento de la nueva variante, también serían los efectos que tendremos más bien ya para el 2022, por ahí es el asunto, ¿no? Exactamente, porque ya este año prácticamente se ha terminado, entonces fiscalmente ya no va a haber un impacto muy grande, es solo un mes que queda, hemos tenido una gran parte del año con muy buenos precios del petróleo. Entonces, el impacto de ser permanente, esta caída del precio del petróleo de los últimos días, sería un impacto por menor tiempo. Incluso considerando los precios de ahora que han descendido, siguen siendo precios interesantes, precios superiores a lo proyectado por el presupuesto estatal. Estamos hablando que al día de hoy el precio del petróleo WTI está cercano a los $73 por barril. Menor a lo que se registraba la semana pasada, que estaba cerca a los $80. Pero de cualquier manera todavía es un buen precio del petróleo para el Ecuador y eso de cierta manera nos da una cierta tranquilidad. Perfecto, Dios quiera que no sea el coletazo tan negativo con respecto a esta nueva variante. Ahora sí, permítame que Ramiro Cepeda tiene pues otras inquietudes ya metiéndose en el tema político-económico, y digo esto por el tema de la ley tributaria. Antes que nada, dale el buenos días a Javier Segarra que se conecta a la plataforma. Javier, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Buenos días en el panel. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo también que está con nosotros. Adelante, mi querido Ramiro. Gracias, Javier. Economista, hay un elemento que me preocupa. He estado siguiendo las noticias en Estados Unidos y en Estados Unidos hay una inflación tan alta que es la más alta de los últimos 30 años. Esta situación en Estados Unidos de la inflación, ¿cuánto afecta a nuestra economía habida cuenta de que estamos dolarizados? Bueno, definitivamente lo que estamos viendo a nivel internacional es de preocupación. Vemos muchos síntomas, por ejemplo, el incremento en los costos de los fletes marítimos. Existe una demanda muy grande de productos
pero no hay suficientes barcos y los contenedores no están en los lugares adecuados. Y la gente le echa la culpa a todo a un problema logístico. El problema es de las navieras. Vemos que dentro de Estados Unidos los precios comienzan a subir de manera fuerte, la inflación ya supera el 6% el último mes, y vemos que le echan la culpa a los problemas logísticos. Lo que no están viendo es que hay una causa monetaria también detrás de esto, y es el resultado de varios años de políticas monetarias expansivas, de inyectar dinero, emitir dinero agresivamente. Este año la emisión monetaria en Estados Unidos, la oferta monetaria, alcanzó un récord que no se había visto desde los años 70. Un crecimiento interanual, es decir, en relación al año anterior, la oferta monetaria en Estados Unidos subió por encima del 40%. Es decir, están inundados de dinero como no lo habían estado nunca. ¿Y eso qué impacto tiene? Que hay más dólares, más billetes, persiguiendo la misma cantidad de bienes. Resultado muy evidente, los precios suben, tienen un problema inflacionario que se ve reflejado en los problemas logísticos. No hay suficientes buques para la cantidad de comercio que se quiere, no hay suficientes productos para la cantidad que quieren comprar, y eso tiene una afectación para el caso ecuatoriano. Por un lado, el que Estados Unidos se encarezca nos beneficia porque nos permite, en términos relativos, abaratarnos. Ellos se vuelven caros, entonces nosotros, en términos relativos, nos estamos abaratando. Pero ¿qué sucede? Pero hay también efectos negativos, y el efecto negativo y más riesgoso viene por el lado de que eventualmente Estados Unidos va a tener que controlar esa inflación. No van a los políticos, aunque insisten que se trata de un tema de logístico temporal. Si es que la inflación no desaparece en los próximos meses, van a tener que restringir su programa agresivo de emisión monetaria, van a tener que subir tasas de interés, y eso para el país tiene un costo muy grande, porque eso significa que se eleva el costo del financiamiento. De repente la deuda pública cuesta mucho más honrar porque los intereses subieron, el financiamiento privado también se vuelve más caro, hay que pagar más intereses, y eso además produce un efecto de absorber recursos, dólares del mundo hacia Estados Unidos, y limita la cantidad de dólares en países como el Ecuador. Entonces es un escenario que tenemos que monitorearlo muy de cerca, porque ya vivimos, y vale la pena recordar el caso histórico, los años 70, de esa emisión agresiva de dinero en Estados Unidos, de una inflación fuerte, que fue controlada a través de un incremento fuerte de tasas de interés a inicios de los 80, que terminó en la crisis de 1982, o lo que se llamó la crisis de la deuda en países de América Latina. Entonces tenemos que tener cuidado de que no se repita el escenario, y tenemos que estar pendientes de que el costo del financiamiento eventualmente va a comenzar a subir como respuesta a esas presiones inflacionarias, sobre todo en Estados Unidos. Cuando tose Estados Unidos, se resfría el Ecuador, hablando en términos económicos. Le paso a mi compañero Javier Segarra para que continúe con la entrevista. Javier. Gracias, Ramírez. Buenos días nuevamente, economista Costa Burneo. Reforma tributaria. ¿Es la reforma necesaria, adecuada, la que el país necesita o no? Yo creo que lamentablemente la respuesta fue a una pregunta equivocada. La pregunta que se hizo es decir, ¿cómo incremento ingresos para poder cerrar la brecha fiscal? Cuando la pregunta correcta era decir, ¿cómo utilizo adecuadamente los ingresos que tengo? Entonces, nuevamente se responde vía más impuestos, y se sigue con esta tradición que ya llevamos desde hace algunos años, en donde cada año se realizan varias reformas tributarias. Durante el correato fueron tres reformas tributarias por año. Ahora cambia el gobierno de tendencia, y lo primero que hace es nuevamente una reforma tributaria, porque al Estado no le alcanza la plata. El resultado, lo que hemos vivido, la evidencia empírica, es que cada reforma tributaria lo único que hace es impulsar más gasto, porque el Estado tiene recursos y sigue gastando más. Y entonces nos lleva a la necesidad de una siguiente reforma tributaria. Entonces seguiremos con este ciclo viciado hasta que no se cambie la pregunta y nos preguntemos la pregunta correcta: ¿cómo usamos eficientemente los recursos que tiene el Estado? Y eso significa priorizar el gasto, implica calidad en el gasto, transparencia en el gasto, los temas que hemos discutido en muchas ocasiones. Ese es el desafío del país.
no pensar que hay que seguirle pasando la cuenta al ciudadano de los problemas por el lado fiscal, sino más bien pensar en que el fisco tiene que servir al ciudadano y tiene que hacerlo eficientemente con los ingresos que tiene. Fundamental que el Estado, el gobierno de turno, reduzca el tamaño del Estado. Sin eso vamos a seguir con este tema de que se recauda, qué sé yo, 14.000, 13.000 millones de dólares a través de los impuestos y se pagan 9.000 para sueldos y salarios. Definitivamente, y vemos que lo lamentable es que en esta ocasión, debido a este problema político, que imagino lo habrán discutido en entrevistas anteriores, la reforma tributaria que va a entrar en vigor es esa versión amplificada, esa versión inicial que el gobierno probablemente la envió pensando en generar un campo de negociación. ¿A qué me refiero? Con el Fondo Monetario el compromiso era elevar impuestos de los próximos 2 años por 1.300 millones de dólares. El gobierno envió una propuesta a la Asamblea que elevaba impuestos por 1.900, 600 millones más de lo que se había comprometido con el Fondo Monetario. Probablemente era una estrategia de negociación, uno negocia así, uno no va con lo que uno quiere, sino va un poco más para que haya un campo de ceder y llegar al resultado buscado. El problema es que con este problema político generado con el apoyo de última hora de UNES a la creación de más impuestos, se terminó aprobando la versión original, sin ninguna negociación de por medio, y eso implica que la reforma tributaria supera por mucho el objetivo planteado con el Fondo Monetario. Entonces, el resultado, si le sumamos a eso los excelentes precios del petróleo, el resultado es que el fisco va a sobrecumplir también de una medida muy grande los objetivos planteados con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá que esto sea una opción, una alternativa para tomar medidas que sí también prometió este gobierno, como era eliminar el ISD. Con las circunstancias actuales hay campo para eliminar el ISD. Hay 600 millones en extras que se van a recaudar que no estaban planificados y más los ingresos extraordinarios petroleros. Fácilmente el gobierno podría eliminar el ISD y para eso no necesita de la Asamblea, lo puede hacer simplemente por decreto ejecutivo. Lo que refleja entonces, economista, es que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es cuando se está en el poder definitivamente. Definitivamente vemos que hay una discrepancia importante y que confunde al final del día a los electores. Yo creo que ningún gobierno puede deslindarse de sus promesas de campaña. Entiendo que las realidades siempre son distintas. La política plantea límites. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que la política permite, pero de cualquier manera siempre es importante mantener un cierto grado de coherencia con aquellos planteamientos que se hicieron en un inicio. El único perjudicado es el pueblo ecuatoriano en este caso. El problema es que se discutió mucho en la Asamblea un tema que no era relevante, es decir, esto afecta a la clase media, no afecta a la clase media, subamos de 2.500, 3.000 dólares, ya no afecta a la clase media. La realidad es que vivimos en un mundo absolutamente interconectado en una economía. No es que las empresas viven en una galaxia paralela, los quienes ganan más de 5.000 dólares en otra galaxia paralela, los más pobres en otra, y entonces lo que le pase al uno no le impacta al otro. La realidad es que cuando se cobra una contribución, como se está cobrando a las empresas, una contribución sobre su patrimonio, se está reduciendo el monto de dinero que pueden disponer para la inversión. Menos inversión significa menos generación de empleo, y eso ¿a quién afecta? A quienes no pueden conseguir un empleo o a quienes pierden su empleo por la contracción en las empresas. Entonces, los más afectados de cobrarle una contribución a las empresas es la población más vulnerable que no tiene o que pierde un empleo. Entonces, esto es solo para dar un ejemplo de cómo estamos interrelacionados y que es un error analizar la política económica solamente por el efecto inmediato, solo por quién paga el impuesto. Eso es solamente la primera parte del impacto. La segunda parte es cómo eso se encadena con el resto de la economía. En definitiva, más impuestos reman contra la reactivación de un país, o en este caso Definitivamente, y eso es lo lamentable, que en medio de una recuperación todavía muy débil, se plantea y se termina aprobando una reforma tributaria que lo que hace es retirar recursos del sector productivo, retirar recursos de los bolsillos de los ciudadanos. ¿Qué significa eso? En el sector productivo implica menos dinero para invertir. Se retrasarán, pospondrán inversiones, significa menos creación de empleo. Por el lado de las familias implica menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, y menos dinero para ahorrar implica menos dinero para invertir también.
Entonces, todo esto al final del día tiene un impacto recesivo. Y eso es lo que no deberíamos buscar en este entorno. Por eso es que la alternativa, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era hacer una corrección de la crisis fiscal. Es importante corregir la crisis fiscal y eso quiero aclarar. No estoy opuesto a la corrección de la crisis fiscal, hay que hacerlo, es un objetivo necesario, pero la corrección debía venir por el lado del gasto. Reducir gasto en aquello que no agrega valor. El Ecuador, por ejemplo, tiene estándares de gasto administrativo superiores al promedio regional. Ahí hay un trabajo por hacer. Tenemos que reducir esos gastos administrativos innecesarios. El Estado se dedica a actividades que no agregan valor a los ciudadanos. Hay que eliminar esas actividades. Y el Estado se dedica a actividades que sí agregan valor, pero gasta mal, de mala calidad. Entonces tenemos, por ejemplo, una educación pública mediocre. Eso tenemos que cambiar. ¿Cómo hacerlo? Dándole calidad a ese gasto, mejorando procesos, digitalizando todo el servicio del Estado. El Estado debería atender a los ciudadanos digitalmente en todo. Entonces hay muchísimo campo para ser más eficientes y en ese camino nos va a permitir ahorrar gastos innecesarios para poder tener más recursos para aquello que sí es importante, lo que le cambia la calidad a la educación pública, lo que cambia la calidad a la salud pública o lo que le cambia la calidad a la seguridad. Esos son los temas importantes, los temas de fondo. Economista, muchas gracias de mi parte, Alberto y Ramiro en el panel. Agradecerle al economista Alberto Acosta Burneo por estos minutos, estos conceptos y orientarnos en torno a estos temas. Un fuerte abrazo y que tenga una semana muy productiva, economista. Muchísimas gracias, igualmente, un gusto.